Dormir 8 horas impecables y machacarse en el gimnasio durante 30 minutos al día podría no servir absolutamente de nada si las 15 horas y media restantes se pasan en una silla, inmóvil, frente a una pantalla brillante. Pues sí, es una afirmación que, a ver, resulta bastante incómoda de asimilar de primeras. Básicamente echa por tierra toda esta idea tradicional que tenemos sobre lo que significa o lo que basta para llevar un estilo de vida saludable en el siglo XXI. Totalmente. Un saludo muy cálido y entusiasta a quienes nos escuchan y una gran bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hola, encantada de estar aquí compartiendo este espacio. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Se trata de un estudio exhaustivo elaborado en el Media Lab del MIT, firmado por los investigadores Misha S. Rakra y Chris Schmante. Y bueno, nuestra misión hoy es desgranar cómo la tecnología lúdica, es decir, los juegos digitales interactivos, podría ser la llave maestra para introducir actividad física ligera en los lugares de trabajo. Claro, porque el objetivo definitivo no es otro que combatir de frente el sedentarismo moderno. Y lo que hace que este documento destaque un montón es que no aborda el problema de salud pública desde esa perspectiva médica tan habitual, ya sabes, la de recetar más ejercicio. Ya, la típica recomendación del médico de cabecera. Exacto. Aquí lo abordan desde el diseño de interfaces y la tecnología portátil. Buscan entender cómo podemos alterar nuestros comportamientos diarios, esos que están súper arraigados, de manera casi invisible. Y todo esto utilizando algo tan primario, tan universal como es el juego. Pues vamos a entrar en materia desde el principio, porque el documento arranca planteando un concepto que francamente rompe los esquemas habituales. Hablan del paradigma de la fisiología inactiva. Un término interesantísimo. Sí. Los autores afirman con mucha rotundidad que sentarse demasiado tiene consecuencias metabólicas que son completamente independientes a hacer poco ejercicio. O sea, ir a correr al salir de la oficina no borra el daño celular de haber estado 8 horas pegado a la silla. Es que si conectamos esto con la biología básica, supone un cambio de paradigma masivo. Porque, a ver, durante décadas la recomendación estándar de las instituciones de salud ha sido alcanzar una cuota de actividad física a la semana. Los famosos 150 minutos, ¿verdad? Esos mismos. Sin embargo, la evidencia clínica que citan en este estudio del MIT demuestra que permanecer en una postura sedentaria, de forma prolongada e ininterrumpida, ralentiza el metabolismo de maneras muy específicas y perjudiciales. Pero, ¿qué ocurre exactamente en el cuerpo? Porque a simple vista parece que estar sentado simplemente es no gastar energía, sin más. Es mucho más profundo que eso. Cuando pasamos horas sentados, los grandes músculos de las piernas y de la espalda prácticamente se apagan, o sea, entran en letargo. Y al no haber contracciones musculares regulares, el cuerpo reduce drásticamente la producción de ciertas enzimas, como por ejemplo la lipoproteína lipasa, que es fundamental para absorber las grasas del torrente sanguíneo. ¡Madre mía! Claro, esto afecta directamente a cómo el cuerpo procesa tanto los lípidos como los azúcares. Por tanto, el problema no es solo que te falte tu dosis de ejercicio aeróbico por la tarde, es que la ausencia constante de movimiento muscular ligero durante el horario laboral pone al cuerpo en una especie de modo de hibernación tóxica. A ver, un momento. Yo aquí me pongo un poco la gorra de escéptico, porque las oficinas ya están llenas de soluciones para este problema concreto. O sea, mi propio reloj inteligente me vibra en la muñeca cada hora para recordarme que me levante. Ya, el típico aviso. Claro. Y tenemos los escritorios regulables en altura para trabajar de pie, aplicaciones de salud en el móvil, cuentapasos por todas partes. ¿De verdad necesitamos convertir la oficina en un salón recreativo para estar sanos? Me parece que proponer que la gente se ponga a jugar a videojuegos en medio de la jornada es, no sé, rizar el rizo. Pues fíjate, el problema de esas soluciones que mencionas es, curiosamente, la motivación a largo plazo. Tú mismo tienes ese reloj que vibra. ¿Cuántas veces ignoras la vibración porque estás, no sé, muy concentrado escribiendo un correo? Pues, culpable. La mayoría de las veces me parece una simple molestia y lo apago sin mirar. Ahí tienes la clave. Los datos del documento son clarísimos al respecto. Los enfoques tradicionales, como los escritorios de pie o las alarmas para caminar, tienen un éxito súper variable y tienen el abandonarse muy rápido. Claro.
porque carecen de un aliciente. Carecen de elementos motivacionales profundos, exacto. Un zumbido en la muñeca es solo una interrupción mecánica de tu flujo de trabajo. Lo que este estudio defiende es que las pausas cortas, de apenas 2 a 5 minutos para levantarse y moverse, tienen una asociación tremendamente positiva con la salud cardiovascular. Pero claro, hay que querer hacer esa pausa. Eso es. Para que esa pausa se convierta en un hábito sostenido a lo largo de los años, necesita integrar la motivación intrínseca del juego, o sea, la superación de metas, la curiosidad o simplemente el puro placer del juego libre. Vale, o sea, la idea no es obligar al cerebro a interrumpir el trabajo por puro deber médico, sino engañarlo sutilmente para que quiera hacer esa pausa porque, oye, hay una recompensa lúdica. Precisamente. Y es muy revelador notar a quiénes eligieron para este estudio. Los autores se centraron en estudiantes de posgrado y personal universitario. ¿Ah, no se fueron a una gran corporación financiera o a un bufete de abogados? No. La lógica detrás de esto es intervenir en una etapa crucial. Quieren investigar cómo fomentar hábitos de movimiento temprano en un entorno académico que es algo más flexible, antes de que las presiones del mercado laboral tradicional, las jerarquías y las jornadas maratonianas petrifiquen los malos hábitos para el resto de la vida adulta. Es como intentar vacunar contra el sedentarismo antes de que la persona se asiente de por vida frente a la pantalla. Tiene todo el sentido. Ahora bien, ya que hemos establecido la urgencia de moverse y por qué los avisos del reloj fallan estrepitosamente, exploremos cómo pretenden solucionarlo. Porque el equipo del MIT no sugiere poner una mesa de ping-pong en la sala de descanso y ya está. No, van mucho más allá. Proponen usar tecnología portátil, los famosos wearables, y sensores de profundidad. Han desarrollado 3 prototipos concretos en su laboratorio y creo que merece la pena diseccionarlos a fondo. Totalmente. El primer prototipo es una demostración excelente de cómo coger hardware comercial que ya existe y darle una aplicación de salud completamente inesperada. Hablemos del prototipo 1. Se llama Seesaw. Este juego está diseñado para jugarse con las Google Glass, las famosas gafas de realidad aumentada. Y según detallan los autores, es un juego de equilibrio en 2 dimensiones. Visualmente, el usuario ve una pequeña viga azul superpuesta en el mundo real a través del prisma de las gafas, y sobre ella una bola virtual. La misión es evitar que la bola caiga. Para lograrlo, el sistema lee los movimientos de la cabeza usando el acelerómetro y el giroscopio de las gafas. Y todo esto funciona bajo un motor de físicas llamado JBox 2D. Fíjate, ese detalle del motor de físicas JBox 2D no es un simple capricho de programación. Lo que los investigadores necesitaban era una simulación hiperrealista de la gravedad y de la inercia. Claro, para que no pareciera un dibujo animado barato. Exacto. Cuando el usuario inclina ligeramente la cabeza hacia la izquierda, la viga en su campo de visión responde exactamente igual que lo haría un balancín de madera en el mundo real. Esa fidelidad física es vital para que el cerebro conecte inmediatamente el movimiento de las cervicales con la respuesta visual. Genera una inmersión total casi al instante. Pero leyendo sobre la dinámica del juego me resulta un concepto un tanto extraño. O sea, imaginemos la situación. Estás intentando hacer malabares virtuales con la cabeza mientras caminas por el pasillo. Y lo que más me llama la atención es que el documento especifica que no hay reglas estrictas. No, ninguna. No hay un nivel 2, no hay enemigos que esquivar, no hay narrativa. Parece una mecánica demasiado simple. ¿De verdad, un adulto no se aburriría a los 2 días de equilibrar una bola imaginaria? Pues esa aparente simplicidad es en realidad el núcleo central de su filosofía de diseño. Esta ausencia de reglas predefinidas es totalmente intencionada y se fundamenta en un concepto psicológico conocido como juego libre o self-directed play. Vale, ¿y eso en qué se traduce? En que cuando un sistema informático no te impone un camino estricto ni instrucciones complejas, el cerebro humano se ve impulsado, casi por instinto, a inventar sus propios retos. El estudio relata maravillosamente cómo los participantes, sin que absolutamente nadie se lo pidiera, empezaron a jugar a la pata coja, a dar pequeños saltos, o a intentar caminar a paso rápido por la oficina mientras mantenían la bola en la viga. Ajá, claro. Convierten una herramienta, que es más bien pasiva, en un juguete activo porque ellos mismos se ponen las trabas. Exacto. La tecnología en este caso actúa simplemente como un lienzo, en blanco.
La intensidad de la actividad física la decide y la modula el propio usuario, de forma natural a su nivel de energía o al espacio que tiene en ese preciso momento. Muy inteligente. Pero, claro, el problema de caminar tranquilamente balanceando la cabeza es que difícilmente vas a acelerar el pulso cardíaco. Ya, ahí entra el sudor. Justo. Y aquí es donde la investigación da un giro radical. Pasamos del juego libre y tranquilo a un juego hiperguiado y mucho más físico con el prototipo 2, que llaman Jump Beat. También funciona en las Google Glass, pero la dinámica es totalmente opuesta. Es, salvando las distancias, como tener un Guitar Hero pegado a los ojos. Tal cual, una especie de máquina de baile portátil. Las notas musicales caen por la pantalla y el usuario tiene que saltar físicamente para que el impacto de los pies en el suelo coincida con el ritmo de la música. Desde el punto de vista del diseño de software, Jump resuelve ese problema de la intensidad cardiovascular. Y técnicamente el proceso que siguieron es fascinante. Tela. A mí eso me dejó perplejo. El documento explica que tuvieron que coger archivos musicales en formato MP3 y convertirlos manualmente a un formato MIDI. Y para quienes no estén familiarizados con esto, un MP3 es básicamente como una sopa, ¿vale? Donde todos los instrumentos y las voces están mezclados y fundidos. No puedes separarlos fácilmente. Al pasarlo a formato MIDI, lo que hicieron fue diseccionar esa sopa, aislando únicamente las pistas de la batería y el bajo. Claro, extrajeron el ritmo puro y duro. Exacto. De este modo, el código del juego sabía en qué milisegundo exacto sonaba un golpe fuerte y generaba una nota visual obligando al jugador a saltar. Es un trabajo de sincronización encomiable. Pero donde realmente brilla la genialidad de Jump Beat es en cómo integra la biometría en tiempo real. Los ingenieros del MIT no se conformaron con hacer saltar a la gente sin ton ni son. No, le dieron una vuelta de tuerca. Y tanto. Conectaron las gafas a una placa de circuitos llamada IO-IO mediante un cable USB. Esta placa funcionaba como un cerebro, un traductor instantáneo, cogiendo los datos analógicos de un sensor de pulso físico que llevaba el usuario y convirtiéndolos en variables que el juego podía entender al vuelo. Brutal. Así se crea un bucle de retroalimentación cerrado y constante entre el esfuerzo físico de la persona y el comportamiento del software. Por cierto, ese sensor de pulso es protagonista de una de mis anécdotas favoritas de todo el documento. Originalmente los usuarios tenían que sostener este pequeño sensor, apretándolo con los dedos de la mano, como una pinza. Sí, un desastre. Pero claro, al empezar a jugar, la emoción y la tensión de dar saltos hacían que apretaran el sensor con tantísima fuerza que expulsaban literalmente toda la sangre de los capilares de la yema del dedo. De locos. Al quedarse el dedo sin sangre, el lector óptico del sensor no tenía nada que leer y el juego fallaba constantemente. ¿La solución? Acabaron colocando el sensor en el lóbulo de la oreja con un clip. Mucho más práctico. Pero lo que me parece una genialidad absoluta es cómo utilizaron esos datos del ritmo cardíaco dentro de la partida. Es que es un mecanismo de autorregulación fisiológica que es rarísimo de ver, incluso en los videojuegos comerciales de alto presupuesto para consolas. En este sistema, el ritmo cardíaco de la persona actúa literalmente como un termostato para el propio juego. A ver, explícanos cómo funciona eso en la práctica. Pues imaginemos que el sistema detecta que tus pulsaciones superan un umbral preestablecido, es decir, te estás agotando o el corazón va demasiado rápido para ser una simple pausa saludable en la oficina. Automáticamente, el código del juego ralentiza la velocidad a la que caen las notas musicales. Te da cuartelillo. Exacto, le da un respiro al jugador de forma orgánica y fluida, sin necesidad de pulsar un botón de pausa. Por el contrario, si las pulsaciones se mantienen muy bajas, lo que indica que apenas te estás esforzando, el juego acelera el ritmo de la música, exigiéndote saltar con más frecuencia. O sea, es tecnología que ajusta su propia demanda física basándose puramente en tu estado biológico en ese milisegundo. Es literalmente como tener un entrenador personal invisible y sumamente empático metido dentro de las gafas que sabe cuándo empujarte y cuándo dejarte descansar. Es una maravilla. Y justo cuando crees que ya han cubierto todas las bases, dan un salto conceptual tremendo hacia el prototipo 3. Lo llaman Learning to Fly, aprendiendo a volar. Aquí abandonan por completo las gafas de realidad aumentada. Sí, se deshacen de los wearables. Y pasan a usar el Microsoft Kinect, que es una cámara de sensores de profundidad que se coloca frente a los jugadores, enchufada a una pantalla.
El juego en sí es básicamente un clon del famosísimo Flappy Bird, aquel juego de móvil tan adictivo del pajarito que esquiva tuberías, pero en versión colaborativa y a escala humana. El cambio de hardware aquí obedece a un cambio claro de objetivo. El Kinect permite rastrear el cuerpo entero a distancia, sin que el usuario tenga que llevar nada puesto ni en la oreja ni en los ojos. El juego utiliza un motor de físicas diferente llamado Farseer, pero lo verdaderamente fundamental es cómo el sensor interpreta el movimiento humano. Realiza un seguimiento esquelético constante. Es capaz de calcular en fracciones de segundo la posición geométrica de tu mano con respecto a tu propio codo y a tu hombro. ¡Qué barbaridad! Todo para deducir de forma precisa si estás realizando un movimiento de aleteo. Aletear como un pájaro de verdad para hacer que el avatar suba en la pantalla. Claro. Pero el giro argumental es que requiere de 2 personas. Tienes que aletear en sincronía con tu compañero de oficina. 2 personas controlando un solo pájaro virtual. Y claro, imaginar esta escena nos lleva inevitablemente al gran elefante en la habitación de todo este estudio, el experimento de campo real, y lo que yo definiría como el factor vergüenza. Que es, sin lugar a dudas, el aspecto más crucial para determinar si toda esta tecnología tan maravillosa tiene alguna viabilidad real fuera del entorno protegido del laboratorio. Exacto. El estudio detalla la metodología que siguieron. Reclutaron a 11 voluntarios, con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, y un detalle fundamental es que el experimento se llevó a cabo en sus propias oficinas reales, entre mesas, sillas, ordenadores y archivadores. Nada de salas asépticas. Un entorno real, con sus distracciones reales. Y utilizaron la conocida técnica Pomodoro para estructurar la prueba. Despidieron que trabajaran concentrados durante 25 minutos ininterrumpidos y luego usaran el sistema de juego durante pausas cortas de 2 a 5 minutos. Ahora bien, el documento afirma que al 100% de los participantes la experiencia les pareció divertida y enormemente atractiva. ¡Ajá! Unos números impresionantes. Pero a ver, seamos francos, si a cualquiera de nosotros nos ponen unas Google Glass por primera vez en nuestra vida en la oficina, hasta mirar a una pared en blanco nos parecerá fascinante. Es el puro efecto novedad. Te pones un aparato futurista que no has visto en tu vida y cualquier chorrada te parece increíble. Es una objeción totalmente válida. De hecho, es digno de mención que los propios autores del MIT, siendo científicos rigurosos, son muy transparentes sobre este punto en el texto. Ah, ¿lo admiten? Sí. Admiten explícitamente que el efecto novedad de probar un hardware tan peculiar probablemente infló de manera significativa esas métricas iniciales de diversión. Entonces, si descontamos la fascinación inicial por el aparato nuevo, ¿qué queda de valor real en todo este tinglado? Pues hay que rascar un poco más bajo la superficie de ese porcentaje de 100%. Al analizar las entrevistas cualitativas posteriores que hicieron a los participantes, descubrieron algo vital. Lo que verdaderamente valoró casi el 91% de los usuarios no fue el holograma interactivo en sí, sino la interacción manos libres. Ah, claro. El poder interrumpir una tarea pesada y realizar una actividad física rápida, sin tener que buscar mandos a distancia, sin apartar teclados, sin desvincular auriculares del Bluetooth ni configurar pantallas, esa ausencia total de fricción mecánica fue lo que verdaderamente eliminó la barrera psicológica para hacer ese pequeño esfuerzo físico. Vale, entiendo perfectamente el valor de la comodidad absoluta. Si para hacer 5 minutos de pausa tienes que invertir 3 en configurar el sistema, pues no lo haces y te quedas en la silla. Pero volvamos al elefante en la habitación. ¿Qué pasa con el estigma social? El famoso miedo al ridículo. Claro, porque por mucha ausencia de fricción que haya, ponerse a dar saltos frenéticos o aletear con los brazos frente a tus compañeros de cubículo mientras ellos intentan, no sé, redactar un informe súper serio, tiene que generar una vergüenza insoportable. Y aquí es donde los resultados del experimento se vuelven increíblemente ricos e iluminadores en cuanto a la psicología humana. Los investigadores exploraron detalladamente cómo la arquitectura del espacio físico dictamina nuestra comodidad psicológica. Los datos mostraron que, cuando los participantes estaban en despachos cerrados o salas privadas, jugaban a Jam-Beat y daban saltos sin el mínimo pudor. Sudaban, se reían, lo daban todo. Lógico, nadie te ve, haces el tonto a gusto. Pero en espacios abiertos, las famosas oficinas diáfanas de coworking, la dinámica cambiaba drásticamente. Nadie quería jugar solo a dar saltos. Y es exactamente aquí donde entra en juego la brillantez del diseño colaborativo de Learning to Fly. El del pajarito aleteando. Ese. Al requerir obligatoriamente la participación coordinada de 2 personas, el juego neutralizó por completo el estigma social de hacer el ridículo frente a los demás.
Pero ¿cómo funciona ese mecanismo psicológico? Porque, a ver, hacer el ridículo acompañado sigue siendo hacer el ridículo, ¿no? No para nuestro cerebro, fíjate. Es un fenómeno evolutivo relacionado con lo que en sociología se llama copresencia y amortiguación social. El ser humano está cableado desde las cavernas para temer el ostracismo. El ser expulsado de la tribu. Exacto. Si haces algo extravagante tú solo, en medio de la oficina, te conviertes en un individuo anómalo frente al grupo, lo cual te genera ansiedad social inmediata. Sin embargo, cuando realizas esa misma actividad extravagante de forma sincronizada con otra persona, de repente ya no eres un caso aislado, automáticamente formáis una microcultura temporal. Qué interesante. Se transforma instantáneamente en una experiencia lúdica compartida que de hecho refuerza los vínculos sociales entre esos dos compañeros. La vergüenza, al ser compartida y justificada por un objetivo común, simplemente se disuelve. Oye, pues me recuerda muchísimo a la lógica implacable de las pistas de baile en las bodas. Tal cual. Nadie quiere ser la única persona bailando en el centro de la pista bajo las luces, pero si un amigo te agarra del brazo y te acompaña, de repente hacer el tonto al ritmo de la Macarena es una actividad socialmente aceptable e incluso deseable. Es una observación fantástica sobre la condición humana aplicada a la supervivencia en la oficina. Y además con datos empíricos que lo respaldan. Bien, a partir de todas estas experiencias crudas, de ver a personas saltando, riendo y aleteando entre impresoras, el estudio destila toda esta sabiduría en 4 directrices universales. 4 reglas de oro fundamentales para diseñar cualquier tecnología lúdica orientada a la salud en el trabajo. Esas 4 reglas son, para mí, el verdadero tesoro del documento. Trascienden los 3 prototipos concretos que construyeron y ofrecen un mapa de ruta tremendamente sólido para cualquier desarrollador, diseñador o incluso departamento de recursos humanos que quiera plantearse combatir el sedentarismo en el futuro. Analicemos estas reglas paso a paso para entender su profundidad. La primera directriz es establecer una conciencia personal del estado de actividad. El enfoque aquí está en diseñar interfaces que sean lo más limpias y minimalistas posibles. 0 distracciones. Eso es. Como anécdota curiosa, el estudio menciona a un usuario concreto del prototipo de saltos que se quejó a los investigadores. Pedía explícitamente más florituras visuales. Quería más explosiones de colores y efectos especiales en la pantalla al acertar una nota, tipo máquina recreativa japonesa. Sí. Y la respuesta de los diseñadores, su negativa rotunda a dárselo, encierra toda una lección de diseño. Se negaron a saturar la pantalla por una razón de diseño cognitivo y fisiológico súper estricta. En cualquier experiencia de interacción que dependa del movimiento corporal, el foco principal de la atención del usuario no debe estar nunca en los gráficos llamativos del monitor, sino en su propio organismo. Claro. Si llenas la interfaz de estímulos visuales agresivos, el cerebro se concentra en procesar esos colores y rompe la conexión consciente con el esfuerzo físico que está realizando. Es decir, te conviertes en un espectador pasivo de una película de acción en lugar de ser el protagonista de tu propio cuerpo. Exactamente. La retroalimentación debe ser escueta, funcional e inmediata. Salto, el sistema detecta mi impacto, el contador de puntos sube. Y fin de la interacción visual. Si la interfaz distrae demasiado, se diluye la propiocepción. ¿La propiocepción? Sí. La propiocepción es esa capacidad innata del cerebro para saber exactamente dónde y cómo están posicionadas las distintas partes de nuestro cuerpo en el espacio físico, sin necesidad de mirarlas. Para fomentar la salud física, necesitas que la persona sienta cómo se tensan sus piernas, no que admire la resolución o los colores de un holograma 3D. Queda clarísimo. Menos fuegos artificiales digitales y más conexión íntima entre la máquina y el músculo. Esto nos lleva directamente a la segunda regla de oro: mecánicas simples y mapeos físicos naturales. El texto insiste un montón en que las acciones requeridas por el juego deben imitar de cerca la intuición física de la realidad. O sea, lo que hablábamos del pájaro. Vimos el ejemplo claro. Si quieres que el pájaro virtual gane altura en la pantalla, tú levantas los brazos imitando un aleteo. Es un gesto universal. Pero los investigadores plantearon un escenario hipotético desastroso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el software le exigiera al usuario mover la cabeza bruscamente de lado a lado para hacer que el pájaro volara hacia arriba? Pues que en ese escenario la experiencia se desmoronaría de forma casi inmediata debido a la disonancia cognitiva. Esta regla dicta que debe haber una curva de aprendizaje igual a 0.
hay que entender el contexto de uso, a diferencia de un videojuego de consola tradicional que está pensado para que un adolescente se siente en el sofá a aprenderse combinaciones de botones durante todo un fin de semana lluvioso. Que te puedes tirar horas con el tutorial. Claro, estos sistemas de salud ocupacional están concebidos para insertarse en una minúscula ventana de 3 minutos de respiro mental en medio de un martes estresante. Si un trabajador necesita gastar un minuto entero o recurrir a un manual simplemente para recordar qué gesto de la mano activa qué acción en la pantalla, el propósito reparador de esa pausa activa se arruina por completo. Claro, el cerebro, en lugar de descansar, se pondría a trabajar a marchas forzadas intentando descifrar el mecanismo. Te agotarías más. Por eso, el mapeo, que es el término técnico para referirse a la traducción directa de una acción muscular en el mundo físico a una respuesta digital en la pantalla, tiene que ser imperceptible. Debe aprovechar esquemas motores y movimientos que el ser humano ya posee instalados de forma instintiva. O sea, si alguien tiene que pararse a leer un tutorial a mitad de mañana para poder estirar las piernas y desentumecerse, el diseño ha fracasado estrepitosamente. Un fracaso total, sí. Es una lección muy potente. Llegamos a la tercera regla, que retoma de manera brillante el tema que hablábamos antes sobre el miedo a ser juzgados en la oficina. Apoyo a interacciones sociales. El objetivo primordial aquí es tener la capacidad de transformar una pausa individual, que hoy en día suele consistir en quedarse en la silla mirando el móvil en absoluto silencio, en un momento vibrante y compartido con otros colegas. Socializar el descanso, vaya. Y destacan un elemento de diseño que parece menor a simple vista, pero que lo cambia absolutamente todo. Permitir una transición fluida y sin barreras entre ser un simple espectador pasivo y convertirse en un jugador activo. Es un concepto clásico, de hecho, extraído directamente de la edad de oro de las máquinas recreativas, los salones arcade de los años 80. Los investigadores del MIT sabían que si instalas un sistema interactivo basado en gestos amplios en un espacio semipúblico como es una oficina, pues que inevitablemente vas a atraer miradas y curiosos asomando la cabeza. Claro, la arquitectura interna del software, tal y como programaron la capacidad de la cámara Kinect para procesar varios esqueletos humanos de forma simultánea, debe estar preparada para que ese compañero que está mirando la escena con curiosidad a 3 metros de distancia pueda dar un paso al frente y unirse automáticamente a la partida. Sin menús raros. Exacto. No puede haber menús de configuración complejos, ni botones de reinicio, ni tener que crear un perfil con contraseña. Esa magia de poder saltar de espectador a participante activo en un parpadeo es el verdadero catalizador que promueve la aceptación social del ejercicio físico en un entorno que tradicionalmente lo penaliza. Generan una barrera de entrada que es, a todos los efectos prácticos, inexistente. Facilita que la gente se una por pura inercia social. Y esto nos encauza por fin hacia la cuarta y última regla, que a mi juicio es el gran baño de realidad que aporta este documento académico. Consideración de las restricciones prácticas. La más terrenal de todas las reglas. Y con esto apuntan directamente al corazón de la cultura empresarial y a la idiosincrasia del espacio arquitectónico de cada organización. El documento subraya con muchísima sensatez que las normas de decoro varían enormemente de un sitio a otro. O sea, el contexto manda. Exacto. Lo que es una estampa perfectamente cotidiana y aceptable en los pasillos de un laboratorio de robótica avanzada en una universidad, como podría ser cruzarse con un ingeniero en zapatillas de deporte, haciendo flexiones o moviendo los brazos frente a una pantalla gigante, probablemente sería motivo de un escarnio severo, o de despido, en medio de un bufete de abogados muy tradicional o un banco de inversión. Claro. Es que esta directriz subraya la máxima de que la tecnología está al servicio del contexto humano y debe doblegarse a la indumentaria, al mobiliario y sobre todo a las normas no escritas de la cultura laboral de cada empresa, y nunca al revés. Totalmente. Es un aviso a navegantes muy claro para la industria del software. Rechaza por completo la idea de que exista una única bala de plata. No hay una aplicación mágica que sirva para todas las oficinas del mundo por igual. En un entorno corporativo más rígido o de trato directo y presencial con clientes, quizás la introducción del movimiento lúdico deba restringirse a interacciones súper sutiles. ¿Cosas invisibles, manejadas bajo el nivel de la mesa con los pies, por ejemplo? Exacto. O confinar las pantallas y las cámaras del Kinect a salas de descanso que estén acústicamente aisladas.
Ignorar el delicado y complejo tejido social, así como las jerarquías de autoridad de un espacio de trabajo específico, condena cualquier intento de innovación tecnológica al abandono más absoluto en menos de una semana. Desde luego es puro instinto de supervivencia social en la oficina. Nadie quiere quedar en evidencia frente a su jefe por estar jugando a dar saltitos. Bueno, hemos recorrido un camino verdaderamente fascinante y muy exhaustivo analizando cómo los algoritmos, los sensores y las gafitas del futuro podrían, irónicamente, acabar salvándonos de la inmovilidad que nos causan nuestras propias sillas ergonómicas. Es la ironía de usar la tecnología para curar los males que nos trajo la propia tecnología. Para recapitular y ofrecer unas conclusiones cristalinas a quienes nos escuchan, vamos a destacar los grandes aprendizajes de hoy. En primer lugar, la ciencia metabólica demuestra que el sedentarismo en sí mismo es un problema independiente y con entidad propia que no se cura simplemente con un rato de gimnasio al final del día. Exige interrupciones cortas y esparcidas a lo largo de toda la jornada laboral. Así es, no hay atajos para eso. Y, en segundo lugar, ha quedado muy de manifiesto que las herramientas como la realidad aumentada, las cámaras de profundidad y los monitores cardíacos no son únicamente juguetes destinados al entretenimiento doméstico en el salón de casa. Poseen un enorme potencial latente para conseguir que aumentar la frecuencia cardíaca en el lugar de trabajo se perciba como algo natural y motivador. Siempre y cuando el diseño sea bueno, claro. Siempre y cuando, por supuesto, sus diseñadores interioricen la necesidad de respetar la sencillez de los movimientos naturales, que comprendan cuándo garantizar la privacidad o, de forma alternativa, sepan aprovechar ese potente mecanismo psicológico de la cohesión social para disipar el miedo al ridículo entre compañeros. Nos acercamos ya al final de esta sesión de hoy y quiero dejar flotando en el aire una última reflexión al respecto para nuestra audiencia. Durante las últimas décadas, los sectores de la ingeniería informática, el diseño industrial y el desarrollo masivo de interfaces de usuario han volcado miles de millones de horas de esfuerzo con un único propósito subyacente que, rara vez confesamos. ¿Cuál? El de mantenernos hipnotizados, altamente productivos, estáticos y firmemente anclados a nuestras sillas de escritorio. El gran triunfo histórico de la era de la información ha sido paradójicamente la parálisis corporal del ser humano. Ante este panorama, resulta inevitable preguntarse, ¿es posible que la próxima gran revolución tecnológica no tenga como meta atrapar nuestra mente en un metaverso virtual e inmóvil, sino emplear toda esa sofisticada capacidad inmersiva para forzar a nuestros músculos y huesos a levantarse, interactuar y, sobre todo, recordar cómo se jugaba? ¡Ostras! Es una paradoja bellísima. Invierte por completo toda esa dinámica de pasividad que hemos estado construyendo en nuestra relación con las máquinas durante el último siglo. Agradecemos enormemente la compañía a todas las personas que han compartido su tiempo en esta inmersión profunda de hoy. Cabe esperar que, la próxima vez que alguien se levante de su escritorio a por un café, sienta, aunque sea de forma súper fugaz, el pequeño impulso infantil de dar un salto o intentar mantener el equilibrio sobre una línea invisible en el suelo del pasillo. Hasta la próxima exploración de ideas.